Bienvenidos a todos a nuestra tercera clase sobre la arquitectura financiera nacional e internacional, específicamente en torno al sistema financiero venezolano. Para entender pues un poco la conformación del sistema financiero venezolano, es necesario tener en cuenta un poco su historia, la historia financiera de cómo se ha ido conformando este sistema. En el siglo XIX, en nuestro país, en el año de 1805, se constituyó la primera casa de bolsa y recreación de los comerciantes y labradores. Y ya en ese siglo comenzaron a establecerse los primeros bancos y las empresas de seguros, la mayoría de los cuales pues tuvo muy corta duración o vigencia. Hacia el año de 1841 tuvimos nuestra primera ley de bancos y también estuvimos en la ley de 1860. Los bancos que se constituían en esa época eran básicamente bancos de emisión de billetes y de descuento. También es importante señalar que durante ese siglo se incluyó en el Código de Comercio las disposiciones que regulaban el contrato de seguros y que comenzaron a aparecer las primeras empresas de seguro, la mayoría de las cuales también tuvo muy corta vigencia. Durante el siglo XX podemos encontrar algunos hitos importantes, aunque ya desde la segunda década del siglo, a través del Ministerio de Finanzas, existían direcciones de inspección tanto para la banca como para el seguro. Es la década de los 30 uno de los elementos o de los momentos fundamentales en nuestra historia. En 1935 se dictó la Ley de Inspección y Vigilancia de las Empresas de Seguros y en 1939 se creó el Banco Central de Venezuela, el cual fue acompañado en el año de 1940 por la Superintendencia de Bancos, hoy en día pues la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y por un organismo asesor del Ejecutivo que es el Consejo Bancario Nacional, en donde estaban representados pues los bancos del país y que brindaba su apoyo al Ejecutivo tanto en las regulaciones como en los procesos pues de supervisión en general del sistema. Hacia 1947 se registra la creación de la Bolsa de Comercio de Caracas, la cual fue actualizada con un sistema electrónico en el año de 1992. Y en el año de 1973 tenemos la Ley del Mercado de Valores y es por eso que tal vez pues en esta década es donde encontramos el mayor número de regulaciones, algunas de las cuales o la mayoría de las cuales todavía no han sido sustituidas en este sector. En 1985 pues altamente influenciados por la crisis bancaria de uno de los principales bancos del país, que fue el Banco de Comercio, se creó el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Y en la década de los 90 tuvimos, pues, en primer lugar, la crisis bancaria de 1994, la cual fue precedida por la reforma de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, que también entró en vigencia el 1 de enero de 1994 por la reforma de la Ley de Entidades de Ahorro y Préstamos de esa década. Con ocasión de la crisis bancaria, pues fue intervenido uno de los principales bancos del país y además fueron intervenidos y posteriormente liquidados otros 8 grupos financieros. Esto hizo que durante esta década la legislación bancaria además estuvo acompañada por las llamadas leyes de regulación de emergencia financiera y por las leyes de protección de los depositantes, que buscaron pues establecer mecanismos para agilizar los procesos de tanto de auxilio financiero como de intervención y liquidación de las instituciones que entraron en crisis y también pues mejorar los procesos de garantías de depósitos. Bueno, con este panorama entramos en el siglo XXI, en donde hemos tenido como aquí algunos hitos importantes en la reforma de nuestro sistema financiero. Dentro de estos hitos nos encontramos con la ley habilitante que se le otorgó al presidente de la República después de la entrada en vigencia de la novísima Constitución Nacional, y dentro de esos decretos, leyes habilitantes, el presidente de la República modificó tanto la ley de bancos como la ley de seguros y la ley del mercado de valores. Luego nos vamos a encontrar con la reforma del año 2010. La reforma del año 2010 estuvo signada o fue su causa la llamada mini crisis bancaria del año 2008, en la cual pues varios grupos financieros, aunque de pequeño
importancia dentro de nuestro sistema, fueron intervenidos, incluyendo pues bancos, casas de bolsa, y dio lugar a la aparición de la ley orgánica del sistema financiero, que se conoce con el nombre de Ley de los FIN, la cual prohíbe la existencia de grupos financieros entre sí. Pero vamos a analizar pues en un material que les vamos a complementar, pues cómo es este tema de los grupos financieros en el sistema financiero venezolano, porque bueno, todos vemos que en la práctica sí existen algunos grupos financieros como tal. Bueno, también vamos a tener una reforma de las leyes del sistema financiero hacia el año 2014 con el decreto ley habilitante que se le otorgó al presidente Nicolás Maduro, en donde se reformaron pues las leyes y se hicieron algunas adiciones, se modificaron algunas formas de las sanciones establecidas en esas leyes, pero no puede considerarse tan relevante. Y luego vamos a tener, pues, como última reforma que podemos citar, en noviembre de este año, la reforma de la ley de la actividad aseguradora que entró en vigencia, pues, en el primer trimestre del año 2024. Con ese panorama, pues tenemos que el sistema financiero venezolano está conformado, como sucede en todos los países, por dos grandes grupos de instituciones. En la parte superior o en la parte fundamental están los órganos que se encargan de la regulación, de la vigilancia, de la supervisión, de la inspección, de la fiscalización y control de las instituciones financieras. En este gran grupo de instituciones del Estado nos encontramos en primer lugar, por supuesto, y como uno de los principales protagonistas, al Ministerio del Poder Popular de Economía, Planificación y Comercio Exterior. Debajo de eso pueden ver aquí en la lámina que señalamos al órgano superior del sistema financiero nacional. Como les indiqué, en el año 2010 apareció por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico esta ley orgánica del sistema financiero nacional, que es el instrumento, pues después de la Constitución, de mayor rango para el sector financiero. Esta ley establece cuáles son los sectores que forman parte del sistema financiero y los define como el sector bancario, el sector de seguros y el sector de valores, y crea un órgano especial que se conoce con el nombre de los FIN o órgano superior del sistema financiero, cuyo objetivo fundamental es coordinar las acciones y las políticas de las distintas superintendencias que participan en el sector financiero. Este órgano, aunque está constituido por el ministro de eh, Economía, Planificación y Comercio Exterior y el presidente del Banco Central, más tres directores ejecutivos, según se establece en la ley, hasta tanto ese consejo, ese órgano de dirección no haya sido designado, las funciones de los FIN son ejercidas por el ministro, es decir, por el ministro de Economía, Planificación y Comercio Exterior, que es lo que ha venido sucediendo hasta el presente. Las leyes posteriores, en especial las leyes de 2015, establecieron algunas funciones, algunas cosas que debe decidir el órgano superior, entre ellas fundamentalmente todo lo relativo a la entrada y salida, o sea, la modificación del sistema financiero tal y como lo conocemos. Sin embargo, pues también con el tiempo podemos decir que este órgano ha perdido un poco vigencia y es así como vemos que en la nueva ley de la actividad aseguradora las competencias atribuidas a los FIN son verdaderamente pocas. Bueno, adicionalmente tenemos el Banco Central de Venezuela, que es un instituto de naturaleza única, de rango constitucional y cuya función fundamental es la de velar en realidad por el sano desenvolvimiento de la economía del país, tal como lo dice nuestra Constitución Nacional, debe velar por el desarrollo de la economía, mantener pues la inflación o contener la inflación, establecer o mejorar pues las tasas de empleo dentro del país. El Banco Central de Venezuela ejerce estas funciones a través de un instrumento muy importante que es el que se conoce con el nombre de política monetaria, el cual a su vez pues se coadyuva con distintas operaciones que el Banco Central de Venezuela puede realizar y distintas instrucciones o regulaciones que puede dictar al sistema financiero a los fines de controlar pues ese crecimiento de la economía. Por último, pues está el fondo, eh,
conocido Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, que hoy es el Fondo de Garantía de los Depósitos del Público, o de Protección Social de los Depósitos del Público, y este organismo originalmente tenía tres funciones, que era la de prestar auxilio financiero a los bancos con problemas, garantizar los depósitos y actuar como liquidador. No obstante, pues en las últimas leyes en Venezuela se le ha quitado al Fondo de Garantía la posibilidad de prestar auxilio financiero, quedando pues con las funciones de garantizar los depósitos y actuar como liquidador de los bancos y las instituciones financieras. Terminan el conjunto de estas instituciones de carácter público encargadas del buen funcionamiento del sistema financiero, sin duda las más importantes porque son las más operativas en la práctica, el grupo de superintendencias que tenemos en nuestro país. Nuestro país se ha caracterizado por tener un control del sistema financiero dividido por sectores, con organismos diferenciados. Otros países pues pueden atribuir las funciones de supervisión a los mismos ministerios, a los bancos centrales, como por ejemplo sucede en España, o tener superintendencias que vigilan más de un sector, como por ejemplo podemos ver en México, ¿verdad? La Comisión Bancaria supervisa no solamente a los bancos, sino también al mercado de valores. También existe pues un organismo que controla es a las compañías de seguros y la fianza. En otros países existe una sola superintendencia general de instituciones financieras para todos los sectores. En nuestro país tenemos una superintendencia por cada uno de los mercados. En cuanto a los actores, entonces, del mercado, como vemos en esta parte de la lámina en anaranjado, vamos a tener los actores del sistema financiero público, y así también lo dice la FIN, que se trata de aquellas personas que participan en las actividades de intermediación, pero son propiedad mayoritaria del Estado, mientras que la mayoría pues del sistema en número de instituciones la constituyen empresas privadas que se dedican a realizar actividades del sistema financiero. En cada uno de los sectores que les he señalado existen distintos tipos de actores, como vamos a ver en el cuadro siguiente. El sistema financiero venezolano puede verse en cuatro pilares. De hecho, la mayoría de la doctrina y el mismo LOFIN solamente se refiere a tres, que son el sector valores, el sector bancario, de lo coloco en el centro, porque sin duda alguna en Venezuela es el de mayor peso, y la superintendencia, el sector asegurador. Pero no obstante, no podemos dejar de lado que también existen en nuestro país las cajas de ahorro y que también existe una superintendencia de cajas de ahorro, y aunque por supuesto en menor medida también participa en la canalización de recursos del ahorro público, pues y la inversión en actividades pues que ayudan o mejoran a la economía del país, así como también pues que ayudan a los miembros de estas instituciones que conforman las cajas de ahorro y los fondos de ahorro y otras instituciones similares. El sector financiero bancario venezolano, pues está constituido, como ya dijimos, a la cabeza, ¿verdad? El ministerio, el OFIN, la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Protección Social de los Depósitos del Público. Y en cuanto a las instituciones que realizan sus operaciones o que realizan las operaciones, en primer lugar se encuentran los bancos universales. Venezuela pasó al sistema de banco universal en el año de 1994. Antes de eso existía un sistema de banca especializada, que quería decir que los bancos solo podían hacer un número limitado de operaciones. Existían así los bancos comerciales que prestaban, captaban y prestaban en el corto plazo, los bancos hipotecarios destinados a dar préstamos a largo plazo para la construcción y para la adquisición de viviendas, y también podían captar en el largo plazo con las llamadas cédulas hipotecarias. Las sociedades financieras, que hoy en día las conocemos más popularmente en el mundo como bancos de inversión, que son empresas que captan recursos para invertir en el mercado, en papeles emitidos en el mercado de capitales. Y teníamos otras instituciones muy especializadas que hacían casi que una sola operación, como las arrendadoras financieras, que solamente hacían contratos de leasing, o los llamados fondos de activos líquidos, que podían captar para invertir esos recursos en títulos, valores, pero pues tenían un derecho de recompra inmediata para el inversor que quisiera disponer de esos fondos, y por eso se llamaban fondos de activos líquidos. En el año de 1994, pues entonces Venezuela pasa al sistema de banca universal.
Fíjense, todas estas cosas que hemos visto como hitos en las láminas anteriores y estas leyes fundamentales que hemos estudiado, ellas casi siempre vienen muy influenciadas por los cambios que existen en los sistemas financieros internacionales. Así vemos, por ejemplo, que la creación del Banco Central de Venezuela fue una tendencia que existió en el mundo, y especialmente en la década de los 30 en los países de América Latina. También la creación, por ejemplo, de los fondos de garantía o el desarrollo de los mercados de valores en la década de los 70. Y lo que hace es permitir que una institución financiera pueda captar en el corto, mediano, largo plazo y también pueda prestar en el corto, mediano y largo plazo. La prohibición de la existencia de los bancos que pudiesen hacer todos los tipos de operaciones sucedió en el siglo pasado, después de la crisis bancaria de los años 30 que ocurrió en los Estados Unidos, en donde pues un colapso en la economía hizo que miles de bancos en Estados Unidos quebraran. En ese momento, pues las autoridades de Estados Unidos y también los expertos internacionales dijeron que el problema era que un banco no podía, si captaba en el corto plazo, prestar en el largo plazo y que por eso había que limitarle las operaciones y que las del lado del activo fueran cónsonos o tuviesen el mismo calce con las operaciones del lado del pasivo. Esto algunos autores dicen que fue o lo constituyó, fue la gran muralla china en el sector bancario de manera especializada desde 1930 hasta 1980. Ya a partir de 1980, entonces, se genera otra teoría económica, que era la teoría de la sedimentación. Conforme a esta teoría, los bancos pueden, aunque capten en el corto plazo, siempre hay una cantidad de depósitos, un porcentaje importante de los depósitos que no se mueven y que no en términos de cada depósito considerado, sino del porcentaje total de los depósitos. Y que por eso los bancos pueden hacer, aunque capten en el corto plazo, colocaciones a plazos más largos. Y de allí es que viene el tema de la banca universal. Sin embargo, pues la banca universal en Venezuela se acompaña de otras instituciones específicas bancarias, como son los bancos microfinancieros. Los bancos microfinancieros también fueron una tendencia establecida en el mundo, pues a través de todo lo que es el sistema de financiamiento a los microempresarios. Ayudaron en esta tendencia mundial que todavía existe, tanto la reconstrucción de algunos países después de la posguerra, en los cuales la rápida recuperación en cierto grado se atribuyó a el apoyo a las pequeñas empresas, de tal manera que dentro del aparato productivo del país, todo los eslabones de la cadena productiva, desde el más chiquitico, es decir, por poner un ejemplo, desde el que hace las etiquetas hasta el que construye las maquinarias más grandes o hace las obras más importantes, consiguieran dentro de su propio sistema económico todos los elementos necesarios para sus procesos productivos. Entonces de allí se comienza a determinar la importancia de que también se apoyen pues a esas otras pequeñas empresas que prestan servicios a las grandes empresas, como les digo, para tener toda la cadena o el tejido productivo dentro del país. Pero otro elemento también influye mucho en el tema de las microfinanzas, que fue pues el premio Nobel que se le dio al doctor Yunus por los ensayos que él hizo de préstamos a pequeñísimos emprendedores, en este caso inclusive personas que lo que hacían era lavar ropa en ríos, demostrando que el problema de los empresarios no es un tema de tasa de interés, sino que es un tema de que normalmente no tienen garantías para prestar. Y creó un nuevo sistema de microfinanzas en el cual pues hay nuevos tipos de garantías, como garantías solidarias o inclusive la misma presión social y demostrando que sí pueden pagar. Y esto, como les digo, fue una tendencia a nivel mundial y pues todavía hoy en día se reconoce la importancia de que existan estos bancos especializados. Lo que los caracteriza fundamentalmente es los clientes a quienes van dirigidos sus operaciones. Pero también, pues cuando veamos los productos y servicios, vamos a ver que estos productos tienen características especiales. Luego vamos a tener los bancos de desarrollo, que también están establecidos en nuestra ley, que son aquellos bancos que
Están dirigidos a financiamiento de un tipo de industria o un tipo o un área del sector productivo del país, como pudiera ser el transporte o como pudiera ser la agricultura. En Venezuela, pues el mayor exponente de los bancos de desarrollo es Bandes, eh, pero que esté en la ley es importante porque, bueno, demuestra que hay otra forma de otro tipo de banca especializada dentro de nuestro sistema financiero. Los bancos de desarrollo se acompañan también de la llamada banca regional, aunque la banca regional no está como que en la clasificación ordinaria. Nos encontramos con que los bancos regionales están establecidos en nuestra ley de bancos y están destinados pues a fomentar la intermediación financiera en una región, con lo cual se logra o se aprovecha que el ahorro de esa región sea invertido en la región para su progreso y para el bienestar de su población. Bueno, se acompañan los bancos de otras instituciones financieras. Dentro de ellas las casas de cambio que tienen por objeto, como todos sabemos, el cambio de divisas, pero también les hacen remesas, hacen transferencias e inclusive pueden vender cosas como monedas o eh, estampillas, es decir, colecciones numismáticas y otras obras de colección. Y conjuntamente con las casas de cambio tenemos que señalar a los operadores cambiarios transfronterizos, que ya son empresas pequeñitas que están en la frontera de nuestro país con otro país y que solamente se encargan de intercambiar en efectivo usualmente eh, la moneda venezolana por la moneda de otro país o viceversa. Estas operadores cambiarios transfronterizos están pues bajo la mirada de la superintendencia de las instituciones del sector bancario, pero no tienen tantos requisitos, por supuesto, porque tienen unas operaciones que son muy limitadas. Bueno, acompañando también estos pequeños intermediarios financieros, tenemos las llamadas a los institutos municipales de crédito, que no han tenido mucha repercusión en nuestro país, pero sí tenemos un instituto municipal que es el de Caracas, que ya tiene pues desde mediados del siglo pasado, haciendo operaciones pues dentro de la región y que normalmente son institutos que son propiedad pues de las alcaldías y como les digo pues dirigido a prestarles servicios financieros a todas las actividades de esa determinada área geográfica. Bueno, nuestra ley también hace referencia a las sociedades de garantías recíprocas. Las sociedades de garantías recíprocas están regidas por su propia normativa también y se constituyen en grupos de clientes que entre sí realizan aportes para darse préstamos entre ellos. También las sociedades de garantías recíprocas acompañan o apoyan a la pequeña y mediana empresa. En Venezuela, durante el auge de las sociedades de garantías recíprocas a finales del siglo pasado, se constituyeron sociedades de garantías recíprocas en casi todo el país y todas ellas están amparadas bajo el paraguas de un Fondo Nacional de garantías recíprocas que recibe aportes, pues a su vez para pasarlo a sus asociados, es decir, a las sociedades de garantía, y con eso pues apoyar a aquellos empresarios a los que les cuesta acceder al crédito precisamente por no tener recursos para dar garantías bancarias. Nuestra legislación, adicionalmente, dentro de la legislación hace referencia a las instituciones bancarias no definidas y estas son empresas que prestan servicios auxiliares a la banca para que la banca pueda cumplir su función. Dentro de ellas podemos encontrar empresas como las emisoras de tarjetas de crédito, cuando la tarjeta no es emitida directamente por el banco, sino por otras empresas, empresas como por ejemplo Credit Card en Venezuela o Switch 7B, que permite la interconexión bancaria para hacer operaciones. Eh, pero también tenemos otras empresas como los almacenes generales de depósito, que si bien en realidad no hacen operaciones de intermediación financiera, los almacenes generales de depósito custodian la mercancía, en su mayoría pues mercancía que está en proceso de nacionalización o que por alguna razón no ha podido salir de los puertos o de los aeropuertos o de las zonas de frontera y emiten dos títulos que acreditan la propiedad de esas mercancías depositadas. Esos títulos son los certificados de depósito y los bonos de prenda.
y esos títulos son utilizados frecuentemente en las operaciones bancarias. Por eso, históricamente, desde el siglo pasado, nuestra ley de bancos siempre ha incluido los almacenes generales de depósito no como sujetos, sino a sus operaciones dentro del objeto de regulación y la supervisión que puede llevar a cabo la superintendencia de las instituciones del sector bancario. Y bueno, por último, recientemente hemos tenido la inclusión de las llamadas financieras tecnológicas. Dentro de las financieras tecnológicas, en realidad existen muchos tipos de financieras tecnológicas. Podemos decir que son de la más variada gama. Dentro de esas financieras tecnológicas, aquí en Venezuela, en la página de la superintendencia, aparecen ya como actualmente registradas estas tres que les estoy mencionando aquí. Y como les digo, son de las más diversas tipos, como vamos a ver ahora, y tienen los más distintos tipos de productos. Pero los más importantes son los que se conocen con el nombre de proveedores de servicios de pago, que son empresas que permiten que los métodos de pago se integren en plataformas o en aplicaciones de comercio electrónico o que ofrecen otros servicios como por ejemplo la prevención del fraude, la gestión de riesgos o la conversión de divisas. La regulación de los proveedores de servicios de pago y de las empresas financieras tecnológicas también está relacionada con el uso del blockchain. Fíjense, no estoy hablando aquí ya de criptoactivos, sino estoy hablando de que los criptoactivos en realidad se generan porque existe una cosa que se llama bases de datos distribuidas. Esas bases de datos distribuidas lo que hacen es que son aplicativos que permiten que todas las los puntos que están atados a esa aplicación puedan almacenar y distribuir y replicar la información sobre las operaciones que se hacen a través de ese sistema electrónico. Entonces, estos registros distribuidos van a permitir también innovaciones en la banca que son independientes, así los bancos trabajan con criptomonedas o no. Como ejemplo, pues les traía Mastercard y Visa, que han incluido pues en sus sistemas de operativos estas bases de datos distribuidas, conocidas como DLT. En el caso de Mastercard, utiliza este sistema, por ejemplo, para encriptar y proteger a los usuarios sobre su información de sus tarjetas de crédito. Y a su vez, Visa está utilizando este sistema también para la seguridad de sus procesos y para las operaciones de negocio a negocio. Como vimos en la clase pasada, también vimos como, por ejemplo, Switch 7B está incluyendo sistemas como estos de bases de datos distribuidas o blockchain en sus operaciones. Bueno, las financieras tecnológicas, como les indicaba, pueden realizar y estar vinculadas a la banca de muchas maneras. Una de las que se cita actualmente como una experiencia exitosa es el caso del banco alemán Commerzbank, que realizaron unas primeras transacciones en donde se involucra el banco con el negocio, pero también con el consumidor. Se trata de la empresa Marco Polo, que vende válvulas y bombas y que a través del sistema de blockchain se pueden poner los productos que están a disposición y sus características. Los compradores los pueden comprar también a través de contratos inteligentes por ese sistema distribuido. A su vez, pues los bancos de la empresa compradora pueden dar un compromiso de pago, ¿verdad? Que es un compromiso de pago que puede ser porque tiene los fondos o porque los va a prestar y toda esa información se maneja a través de esta red, todo el mundo sabe lo que está sucediendo y también el sistema permite la conciliación automática y por supuesto el cumplimiento de las obligaciones. Como les digo, pues a través de contratos inteligentes. Bueno, adicionalmente a esto que hemos visto de los proveedores de servicios de pago y en segundo lugar al uso de la banca, de del blockchain, encontramos que la banca también utiliza la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial y el uso de las bases de datos constituyen un elemento muy importante. Cuando estudiemos la protección al usuario,
vamos a ver un punto específico de la protección por las bases de datos que se manejan en el sistema financiero, que son bien completas. Pero estos sistemas de bases de datos y el uso de la inteligencia artificial permiten, por supuesto, ampliar el conocimiento del cliente, y al ampliar el conocimiento del cliente se puede mejorar la atención, ofreciéndole pues los servicios que, según se va determinando del análisis de sus datos y lo va haciendo rápidamente la inteligencia artificial, son sus requerimientos, sus necesidades o sus gustos. También, pues por supuesto, esto permite mejorar la seguridad de las operaciones porque permite establecer sistemas de filtro en donde si usted comienza a realizar operaciones que no son cónsonas con su histórico y con su perfil que tiene la institución financiera en sus bases de datos, entonces lo puede alertar sobre las operaciones que ya están haciendo. Como nos sucede, por ejemplo, ahora cuando nos mandan un mensaje, cuando hacemos una transferencia, eh, por ejemplo, cuando ingresamos a nuestra banca a través de las plataformas que nos ofrece los sistemas financieros. Bueno, también se dice que estos sistemas van a permitir a la banca reducir la morosidad por varios aspectos. En primer lugar, porque al tener mayor conocimiento del cliente, pueden saber si el cliente se porta bien o mal, cuál es su experiencia crediticia, sus récords, pero también permite conocer sus patrones de consumo y sus patrones de ingresos, cuánto le depositan, cuánto gasta, cuánto ahorra el cliente. La morosidad también se disminuye a través de estos sistemas cuando el sistema es capaz de predecir si usted va a tener saldo no suficiente a lo mejor para cumplir con sus obligaciones. Y entonces podemos esperar que a lo mejor, pues en poco tiempo, el banco te va a decir, ah, estás gastando mucho, deja de comprarte zapatos porque tienes que pagar la tarjeta de crédito o porque tienes que pagar alguno de los servicios que usted tenga domiciliario. Claro, no se lo van a decir así, pero es también una forma de controlar la morosidad. Y bueno, en general, pues todas estas bases de datos van a permitir llevar mayores controles y, por supuesto, optimizar la gestión de crédito. En cuanto a las principales regulaciones de la fintech en Venezuela, tenemos en primer lugar la que emitió el Banco Central, que es la resolución 181201. Esta resolución está dirigida a regular a las fintech que constituyen medios de pago, es decir, que realizan operaciones por las cuales usted puede pagar. Distinto a las pasarelas de pago que solamente interconectan a un banco con otro y lo que permiten es hacer la operación de pagar, debitando de una cuenta y transfiriéndola a otro banco. Esta resolución puede considerarse pues como uno de los principales hitos en la regulación de las financieras tecnológicas y establecen condiciones sobre cómo debe ser la empresa, qué garantías la empresa debe prestar y por supuesto la supervisión que va a ejercer el Banco Central de Venezuela como encargado de los medios de pago en nuestro país. Luego vamos a tener que en el año 2020 la Superintendencia Nacional de Valores autorizó la Bolsa Descentralizada de Valores. La Bolsa Descentralizada de Valores tiene sistemas informáticos que permiten realizar operaciones pues más novedosas, como por ejemplo las operaciones de intercambios de monedas o de divisas o las llamadas operaciones de stacking o de scroll, a través de las cuales pues pueden existir contratos inteligentes por medio de los cuales la bolsa descentralizada garantiza el cumplimiento de obligaciones que se realicen en periodos determinados. Luego vamos a tener en el año 2021 a la Superintendencia de Bancos con la resolución 00121 que regula las fintech. Vamos a tener pues desde el año 2018, fecha en que entra el Petro en funcionamiento, hasta el año pasado en el cual se intervino el sistema de criptoactivos, todas las regulaciones del sistema de criptoactivos para las cuales, sin embargo, vamos a analizar las cuáles son y cómo es el ecosistema dentro de nuestro país. Debe, sin embargo, señalarse que el ecosistema de criptoactivos nunca fue considerado legalmente ni organizativamente como parte del sistema financiero. Y de hecho, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y todo el sistema se rige por un decreto ley constituyente y coloca es al área del Ejecutivo Nacional destinado al comercio el control de este sector. Por último, nos vamos a encontrar en la ley de la actividad aseguradora tanto la inclusión del concepto de fintech y de insurtech, como la creación de nuevos mecanismos de pago y el uso a través de esos
en esos mecanismos de pago de sistemas eh, electrónicos, es decir, de financieras tecnológicas, las cuales van a entrar a ser reguladas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Bueno, esta revisión de toda la normativa principal, porque luego vamos a encontrar que la Superintendencia ha dictado varias circulares que están relacionadas con los procesos y los medios de pagos tecnológicos que utiliza la banca, nos vamos a encontrar con los aspectos principales que regulan a las financieras tecnológicas para culminar pues con un poco cómo es la configuración del sistema bancario nacional. Y en la segunda parte de esta clase, entonces vamos a estudiar los otros sectores. Dejo entonces esta grabación hasta aquí y continuamos en la siguiente grabación con el sector de valores y el sector asegurador.